Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Buenas tardes, bienvenidos un día más a Pasen y Lean. Ya decía Judith Butler, tampoco creo que la literatura nos pueda enseñar a vivir, pero las personas que tienen preguntas sobre cómo vivir tienden a recurrir a la literatura. Y esa frase nos viene como anillo al dedo, ya que hoy nos centraremos en encontrar la felicidad dentro de un libro, algo que es muy sencillo. Leer, ya saben, produce mucha felicidad. Pero hablaremos de uno en concreto y hablaremos con su autora, la escritora y periodista Mado Martínez. Ella, desde luego, tiene un currículum vitae amplísimo, pese a que es muy joven, pero intentaré resumirlo en unas pocas palabras, aunque ya les aviso que esto me va a costar. Es licenciada en Filología Hispánica, es doctora en Lengua y Literatura. Tiene el doctorado en Lengua y Literatura Española, Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, Lingüística General y Literatura Hispanoamericana. Doctorado en Lenguas, Culturas y sus Tradiciones en el ámbito mediterráneo. Y actualmente está cursando el tercer curso de grado de Antropología. En fin, ustedes verán que esta chica, desde luego, no ha perdido el tiempo en su vida. Tiene un montón de premios en su haber. El premio de narrativa breve Géminis, el premio finalista de narrativa para mujeres de la Generalitat Valenciana, el premio de ayuda a la investigación del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante, y una cosa, bueno, que nos pilla muy cerquita y que además ha sido hace muy poco, el premio de novela joven Ateneo de Sevilla, del que luego nos habla también. Ella además participa activamente con diversos medios de comunicación y colaboraciones mensuales con revistas, con Año Cero, por ejemplo, con Más Allá, con Enigmas, en fin, un montón de actividades que no sé, luego nos contará cómo le da tiempo también a escribir tantísimos libros, porque tiene muchos libros publicados y también de diversos géneros, entre los que se encuentra la novela ganadora de ese Ateneo joven, La Santa. Pero hoy está con nosotros para hablarnos de otro libro, un libro que está dando mucho que hablar, La neurociencia de la felicidad. En realidad se trata de un ensayo, pero este libro lo que busca es mostrarnos que existe un conjunto de ciencias que nos pueden ayudar a ser más felices. Buenas tardes y bienvenida a Pasen y Lean, Mado. Buenas tardes, Nerea. Como sigas diciendo cosas de mí, la gente va a decir, esta chica no es feliz, está todo el rato ahí en plan rata de biblioteca. Todo el día estudiando y todo el día trabajando. Pero bueno, eso está bien también, ¿no? Porque esto de trabajar y estudiar también nos pone un poco las pilas y nos hace que nos activemos, ¿no? Sí, darle de comer a la curiosidad. La verdad que sí que nos hace felices. Ya tenía ganas de tenerte por aquí, porque tu libro trata de un tema, me imagino que a los oyentes también les pasará, que nos inquieta, que es la felicidad. En este libro estudias la felicidad con una base acreditada, ya que para ello te sirves de entrevistas con científicos. Pero yo quería preguntarte una cosa, a ver si has llegado a la conclusión de que el ser humano nace feliz o la felicidad es una cosa que uno tiene que trabajarse día a día. Bueno, el ser humano, a ver, desde hace 500.000 años, 1.000.000 de años, el ser humano tomó conciencia y pues a partir de entonces diríamos que se inició el camino, ¿no?, de la búsqueda hacia el bienestar y la felicidad, ¿no?, en ese sentido de trascendencia también. Lo que pasa es que, aunque somos genéticamente todavía esos hombres de las cavernas, socialmente hemos cambiado mucho. Nuestro estilo de vida en Occidente ha cambiado muchísimo. Entonces, la felicidad que hay que buscarla, que se busca, hoy en día en nuestra sociedad la buscamos generalmente en lugares equivocados. Y nuestra sociedad, lo cierto es que nos pone muchísimos obstáculos para ser feliz, a pesar del desarrollo que hemos alcanzado con la tecnología y de las comodidades que hoy en día tenemos a nuestro alcance. Bueno, pues aún así nos cuesta mucho ser felices, a pesar de que nosotros tenemos lo que antes para el ser humano era lo primordial, ¿no?, la mayoría de nosotros, que era
tener pan para comer delante de la mesa, ¿no? Tener que comer, estar abrigado, tener relación dentro de la comunidad, era lo que uno buscaba principalmente, ¿no? Pues hoy en día buscamos otras cosas. Bueno, eso que hablas me recuerda a muchas teorías que dicen que las sociedades que están menos desarrolladas son más felices que nosotros, ¿no? En este mundo occidental que hemos creado precisamente para estar en ese estado de bienestar, ¿no? Tú eres escritora y periodista. Y no eres psicóloga, sin embargo has decidido invertir tu tiempo y tu esfuerzo en investigar un asunto que es tan escurridizo como la felicidad. Yo no sé si esto se debe a una inquietud personal, a algo que de repente hizo clic en ti y dijiste, bueno, esto me interesa, ¿no? No sé si es una inquietud personal. Tiene que ver mucho con una inquietud personal porque yo llevo años persiguiendo la felicidad. He ido conquistándola, porque la felicidad es una cosa que se trabaja, es una cuestión de voluntad, he ido conquistándola y he ido encontrándola en herramientas muy prácticas y muy sencillas. Y me ha servido mucho también el hecho de que una de mis pasiones es la ciencia. Yo dirijo una revista de divulgación científica y Spectrum Magazine, y llevo muchos años investigando y entrevistando a científicos de todo el mundo, especialmente sobre uno de los temas que a mí más me apasionan y me fascinan, como es el cerebro y la mente humana, ¿no? Que pasa dentro de nosotros, ¿no? Y he ido conjugando estas dos pasiones, la búsqueda de la felicidad y el ansia por saber qué es lo que pasa dentro de nosotros y de nuestra mente. Y al final, pues todo eso ha dado como resultado este libro, Neurociencia de la Felicidad, lleno de ejercicios, de aplicaciones prácticas y de fórmulas realmente y científicamente probadas que nos ayudan a ser feliz y que, bueno, está teniendo, como tú dices, está dando mucho que hablar y está teniendo un éxito fantástico. Y a mí que me alegra, porque lo que yo quería con este libro no era adoctrinar a nadie. Lo que yo quería era que la gente se hiciera preguntas y contagiarles de esa misma curiosidad que a mí me había invadido, ¿no? Y que se embarcaran en ese viaje, en esa búsqueda hacia el interior de uno mismo y en esa búsqueda hacia la felicidad, siempre con juicio crítico. Bueno, y estamos, porque yo me pregunto, ¿estamos todos los seres humanos capacitados para ser felices? Porque yo no sé si la felicidad puede conseguirse a base de ese trabajo, ¿no? De lo que me cuentas, que en la neurociencia de la felicidad puedes encontrar ejercicios, puedes encontrar preguntas, puedes prácticas, ¿no? Pero yo no sé si se puede conseguir a fuerza de trabajarla o también nuestra felicidad o nuestra infelicidad depende de factores como la química, la constitución cerebral, las circunstancias que nos toca vivir. Es un conjunto de todas esas cosas, porque los sesgos del optimismo y el pesimismo, que nosotros normalmente tenemos en nuestro carácter, nuestra personalidad, se forman a partir de la interacción de determinados genes, también del entorno y de las experiencias personales que nosotros hemos tenido, ¿no? Y están vinculados a los circuitos neuronales que a su vez gestionan en el cerebro el miedo, el placer y la recompensa. Hay investigaciones recientes hoy en día que concluyen que son circuitos de una gran plasticidad y que hasta cierto punto podemos remodelarlos y modificarlos. Es decir, si bien ciertas personas tienen más tendencia pues a fijarse en las cosas negativas o a focalizar su atención únicamente en aspectos negativos, pues hay ciertas técnicas, tácticas y ejercicios que nos permiten readiestrar nuestra mente. La plasticidad, la neuroplasticidad es un fenómeno que realmente es maravilloso. Se pueden crear nuevas conexiones y senderos neuroplásticos, como yo digo, y es un ejercicio de auténtica arquitectura cerebral, ¿no? O sea que esto si no todo el mundo goza de la misma manera o está capacitada de la misma manera, sí todo el mundo puede aspirar a alcanzar estos estados. Esto es un poco como el gimnasio, ¿no? Uno puede ir al gimnasio a practicar y a tener los músculos del cuerpo fuertes. También hay que hacer ejercicios para ser feliz. Esto me parece interesante. Y tú lo has dicho, como gimnasio. Como el gimnasio. Porque tú vas al gimnasio un día, no vas más.
en 6 meses o lo que sea, no se echa nada, pues la felicidad es igual, ¿no? Uno tiene que proponerse todos los días buscarla, entrenarse para ello. Eso precisamente hablaba el otro día con un amigo que es un experto en esto de ser infeliz y se ha hecho adicto a los libros de autoayuda. Entonces él me comentaba que claro, que ser feliz era un esfuerzo que uno tenía a lo que uno tenía que dedicar todos los días, ¿no? Y que podías leer un libro de autoayuda, sentirte imbuido de una pasión momentánea, porque evidentemente las cosas que se pueden leer en ellos tienen mucha lógica y también pueden aportarnos ese toque de optimismo, pero que si uno deja de leerlos o deja de relacionarse con este tipo de filosofía, podría decirse, uno termina cayendo otra vez en ese pozo de la tristeza o de la infelicidad. Pues uno de los motivos precisamente es el que pues, uno no realiza ese ejercicio, los ejercicios. O sea, y el segundo de los motivos que a mí me parece que también están en la causa de que a muchas personas, pues cuando salen libros de autoayuda les da subidón y a la semana pues les da bajón, es que algunos de ellos, muchos de ellos están influidos a la filosofía de la nueva era y el pensamiento político, que bajo mi punto de vista tiene muchos riesgos, ¿no? El primero de ellos es el de hacer castillos en el aire y ¿no? De personas que practican estos ejercicios de estoy bien, no pasa nada, qué maravilla, qué feliz me siento, ¿no? Sin sentarse a tener un diálogo interno consigo mismo, un periodo de escucha interna, para averiguar cuál es el motivo que nos hace desgraciados. Es decir, si una persona no puede conjurar la felicidad así y más, y la felicidad de y ya está. Una persona tiene que saber qué es lo que la está amargando, qué es lo que la está haciendo infeliz. Y descubrir cuáles son sus problemas, no negarlos, y resolverlos, y trabajar sobre ellos, y darse cuenta que nos está haciendo el autoestima baja, o generar sentimientos de rabia, o de cólera, o de culpabilidad, o de victimismo, ¿no? A raíz de lo que estábamos hablando, me acordaba de un libro que se puso de moda hace unos años que se llamaba El Secreto. Y la filosofía básica del secreto era simplemente ser feliz con desearlo. Recuerdo que fue como muy mágico, ¿no? Como el descubrimiento de algo mágico y decir de pronto, bueno, solo hay que desear algo y funciona. Yo recuerdo que yo intentaba ponerlo en práctica con el aparcamiento y no me salía, entonces me entraba así como un poquito de angustia. Tiempo después he leído alguna crítica al respecto de esta filosofía que plantea El Secreto, ya que dicen algunos expertos que puede generar obsesiones y ansiedad. ¿Tú qué opinas de ello? Yo estoy totalmente de acuerdo con esos expertos. Yo tengo El Secreto, me lo he leído, hablo con conocimiento de causa, como he leído tantos otros libros, y no me parece sano, porque ese libro va de hacer castillos en el aire. Es que realmente va de eso, de negar la realidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Si uno tiene un problema, tiene ansiedad, ataques de pánico, es desgraciado, lo que tiene que saber es por qué. Porque vamos a poner el ejemplo de que yo huelo mal, ¿no? Mi problema es que huelo mal, y huelo fatal, y no puedo salir a la calle del testazo que he hecho, y huelo fatal. Y lo que hago es comprarme ropas caras, perfumes caros, y cerrar los ojos y decir, con estas fórmulas típicas de la ley de la atracción, qué bien que huelo, qué bien que huelo, qué bien que huelo. Lo que estoy haciendo es alejarme cada vez más del problema, taparlo más y más y más con este tipo de actitudes y alejarme de la auténtica causa de mi problema, que es mi suciedad, ¿no? Lo que tengo que descubrir y darme cuenta es que estoy sucia y lavarme y trabajar sobre ese tema, ¿no? Y eso sería un optimismo pragmático, ¿no? Identificar cuál es la causa de nuestra infelicidad, nuestro dolor, y trabajar sobre ello, ¿no? Para sentirnos mejor. Pero no negar quiénes somos, ni cuáles son nuestros problemas, ni siquiera cuáles son los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Yo me acuerdo también una reina del gurú muy famosa que solía decir en su Facebook y todo eso. Cuando oigo las noticias en la televisión y oigo hablar de guerras y de problemas y tal,
yo cambio de canal, la apago y huyo de todas esas influencias negativas externas, cierro los ojos y pienso qué bien que va todo, ¿no? Bueno, pues eso es una irresponsabilidad, porque no se puede negar la realidad, es que no se puede, y con cerrar los ojos y decir que todo va bien, no va bien, no se cambian las cosas, al contrario, se permiten muchas injusticias, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es actuar y reconocer cuáles son los problemas. Hay muchas personas que tienen una serie de pensamientos negativos porque realmente pasan miles de pensamientos a lo largo del día por nuestra mente sin nuestro permiso, que están ahí como moscas alrededor de la basura haciéndonos mucho daño y no sabemos qué pasan por nuestra mente y no los identificamos. Es muy bueno coger una libreta y sentarse a escribir qué es lo que pasa con nuestra mente, ¿no? Darle como una especie de cámara lenta a nuestros pensamientos para intentar cazarlos. Hay gente que estos ejercicios les saldrán muy bien, podrán hacerlo muy bien solos porque les servirá para exteriorizar y cambiar todo eso que va en nuestro lado derecho del cerebro al lado izquierdo, ¿no? Racionalizarlo, responder ante ello de forma afectiva, y otras personas que por sí solas no lo lograrán y que tendrán que acudir a un psicólogo para darles esas libretas de los pensamientos que yo llamo cuaderno de los pensamientos, y que ellos les ayuden a identificar esos pensamientos erróneos, negativos y totalmente distorsionados que nos están haciendo la vida imposible, ¿no? Es curioso. Y por ahí se empieza a ser feliz, por conocerse a uno mismo. Esa es la clave, yo creo que la clave es conocerse a uno mismo. Y vamos, está totalmente demostrado que el que no se conoce a sí mismo no sabe ni por qué sufre ni qué problema tiene, ¿no? Y había un sabio muy famoso en la antigüedad que todos conocemos, creo yo, que era Séneca, que decía que nunca hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde camina. Ah. Eso es muy interesante. Es que, según estabas hablando, me acordaba de mi descubrimiento acerca de justo lo que comentabas, ¿no? Saber que de pronto uno se siente mal y no es consciente de que te sientes mal porque hay un pensamiento que te está haciendo sentir mal. O sea, tú no creas un sentimiento, sino que el sentimiento ha sido creado por un pensamiento tuyo, ¿no? Exacto. Las emociones surgen por los pensamientos. Un pensamiento genera una emoción. La emoción no se genera por causa espontánea, ¿no? Y es lo que hace que nos sintamos de una manera o de otra. Cambiar los pensamientos es la clave, pero para cambiarlos, para reaccionar hacia esos patrones mentales que nos están haciendo la vida imposible, hay que identificarlos y saber cuáles son, qué es lo que está pasando dentro de nuestra mente. ¿Y para eso vienen bien las filosofías orientales, Mado? Pues hombre, la filosofía oriental, lo bueno que tiene es que una de su base es la meditación. La meditación, sí. La meditación a eso me contemplativa. refería. Claro, ¿por qué nos ayuda la meditación contemplativa? Porque las técnicas de atención plena, mindfulness, que se conocen hoy en día, la más famosa, Sí. ¿no? Lo que nos permiten es concentrar nuestra atención, disminuir, por así decirlo, la velocidad de nuestros pensamientos, ¿no? Cazarlos, identificarlos y aprender a gestionar nuestras emociones, de forma que grandes meditadores, cuantas más horas de meditación acumulan, tienen una extraordinaria habilidad para gestionar y controlar sus emociones, para desechar, responder afectivamente todas aquellas erróneas o negativas y focalizarse, centrarse en emociones tales como la gratitud o la compasión, o incluso llegar a dejar un poco la mente en blanco, ¿no? Hay unos estudios muy interesantes, como los que hizo el doctor Davidson de la Universidad de Wisconsin, en los que unos de los grupos a los que se les sometió a pruebas de neuroimagen y resonancia magnética fueron grupos de meditadores, de monjes de tibetanos, entre ellos Mathieu Ricard, a quien le pusieron 265 sensores en la cabeza y le realizaron muchísimas pruebas. Para hoy en día tenemos unas técnicas de neuroimagen y de resonancia magnética avanzadísimas, ¿no? Claro. Y sus resultados fueron que Mathieu Ricard era el hombre más feliz del mundo porque las zonas cerebrales asociadas al bienestar, la recompensa y todo esto en su cerebro
tenían una actividad y unos niveles sensiblemente muy superiores a los del resto de la población, ¿no? Y se debía a que él meditaba y tenía estabilidad para gestionar sus emociones. Bueno, recordar a los oyentes que estamos con Mado Martínez, que estamos hablando de la neurociencia de la felicidad, un libro que nos pone en las manos eso que es tan escurridizo, cómo se alcanza la felicidad. Yo, al oírte a ti, no sé por qué, pero pienso que tú no eres de las que cree que el dinero da la felicidad. El dinero no da la felicidad, no lo creo, y me da mucha pena que la gente vaya a las librerías a comprar estos libros de la mente millonaria y esas cosas, ¿no? Porque van con todo el convencimiento de que ahí es cuando van a alcanzar la felicidad, ¿no? En conseguir un éxito profesional, en conseguir un Porsche aparcado en la puerta, dinero, ¿no? Fama. Y no está la felicidad ahí. Hay muchísimas personas a lo largo de la historia que hemos podido conocer sus casos, que lo han tenido todo, dinero, éxito, fama, y que se han suicidado y han tenido vidas terriblemente desgraciadas. Y además los estudios científicos apoyan esta teoría porque, como muy bien han demostrado diversos estudios, el dinero no da la felicidad, no aporta un ápice más de felicidad a aquel que es multimillonario en comparación a cualquier otra persona, y realmente pues no nos llena, no es una cosa donde vayamos a encontrar la felicidad. Sin embargo, en esta sociedad nos inoculan, nos inyectan, nos socializan con la idea ya desde pequeños de que la felicidad está en el dinero, en rendir, en ser productivo, en destacar profesionalmente y en una serie de cosas que realmente pues es lo que incentiva la sociedad capitalista, que vive precisamente de eso, del consumo, pero que no nos hacen ni un ápice más felices que cualquier otra persona que esté en otro lugar del mundo sin todas esas cosas, como Mathieu Ricard, que es una persona que es célibe y no tiene coche ni tiene ingresos materiales, y alguna vez ha escrito un libro, lo ha donado todo. No nos hace más felices que cualquier otra persona que realmente sí que sepa dónde está la felicidad, ¿no? Que es en muchas pequeñas cosas, porque la felicidad está muy sobrevalorada, es uno de los problemas, y está sobrevalorada porque nos la sobrevaloran en los anuncios, en las noticias, en los programas de televisión, y en esta sociedad, como digo, enfocada únicamente hacia el consumo. Y el problema es que la felicidad no se vende. Por eso no la sobrevaloran, ¿no? No le dan auténticamente el valor. Y la felicidad está en las relaciones humanas, en los amigos, en la familia, en salir a hacer deporte, en disfrutar de las pequeñas cosas, viajar, descubrir cosas nuevas, salir de nuestra zona de confort, no tener miedo a enfrentarnos a nuevas cosas, tener siempre esa capacidad de decir, bueno, puedo cambiar las cosas y las cosas pueden mejorar. Y es que realmente pueden mejorar, si no el ser humano jamás habría llegado a donde hemos llegado. Fíjate a las cotas donde hemos llegado, ¿no? Y está sobre todo en tener relaciones sociales ricas, no en ser más ricos monetariamente hablando. Y una cosa curiosa, hablando de dinero, y es que los científicos también han demostrado que uno es más feliz cuando se gasta su dinero en otras personas que en uno mismo. Y esto pasa en todos los países del mundo. Independientemente de la cultura que tenga cada uno. La generosidad, darse a los demás. La generosidad, sí, la generosidad, el altruismo hacia los demás nos hace sentir muy bien. Realmente nos hace que en nuestros cerebros se activen zonas de placer y recompensa que nos hacen sentir muy bien con nosotros mismos. Yo creo que entonces por eso Bill Gates está siempre haciendo pues donaciones, ¿no? a ONGs. Mira, me parece interesante. Su dinero está bien empleado por esa parte. Bueno, yo siempre digo que no hay que confundir gastarse nuestro dinero en los demás con gastarse el dinero de otros en los demás. Hombre, los políticos, Iván, que hay estas cosas. Hombre, te digo una cosa. Uno cuando pone el informativo, la verdad es que, claro, se queda un poquito descolocado
complicado y quizás nos vendría bien no solamente leer La neurociencia de la felicidad, sino también algo que te voy a pedir ahora. Me dices que hay ejercicios dentro del libro, pero ¿nos puedes decir, no sé, un truquillo así de andar por casa para que seamos felices por las mañanas cuando leemos el informativo y cuando vemos el informativo y nos cuentan lo de las tarjetas y tal, y decir, ¡pum!, este ejercicio me viene estupendo ahora. Danos una pauta. Bueno, cuando uno se pone por las mañanas el informativo y todas estas cosas y tal, bueno, yo creo que todos los españoles nos hemos quedado muy escandalizados desde la crisis económica. Somos muy conscientes de los niveles de corrupción que se dan en las esferas políticas. No son nuevos, solo que ahora nos interesan más, lleva pasando toda la vida y en muchos lugares del mundo, no solamente en España, y aún así hemos sobrevivido y hemos salido adelante, ¿no? Y lo hemos hecho muy bien. Y creo que todo se puede cambiar, que todas las circunstancias que no nos gustan o nos disgustan a nivel político o social se pueden mejorar, que uno no debe de darle la espalda nunca a los problemas y que para conectar con buenas emociones y realmente empezar la mañana bien, y una de las cosas que uno puede hacer, que tú me decías, trucos de andar por casa, pues es ponerte una buena canción por la mañana en tu tipo de música o en la radio, de esas que hace mucho tiempo que no escuchabas y que te encantan, ¿no? Porque realmente el cerebro explota de felicidad y de alegría cuando uno escucha ciertas canciones que conectan con emociones que están ahí deseando salir, ¿no? Y eso es uno de los truquillos de andar por casa, por ejemplo, pero te podría decir muchísimos más, que están científicamente probados, que nos ayudan a ser más felices, ¿sí? No, pues la música es verdad que te da una alegría extra. Yo tengo también mi canción. Mira, me parece muy interesante que me lo digas porque era una cosa que yo ya hacía. Yo tengo una canción de Los Sencillos que se llama Bonito es, que me parece siempre de las que suben el ánimo. Oye, pues ya lo saben todos los lectores que todas estas cuestiones se encuentran en tu libro, en La neurociencia de la felicidad, de Mado Martínez. Un libro que nos está invitando a participar en esa búsqueda activa de nuestra propia felicidad. Muchas gracias, Mado, por compartir tu tiempo con nosotros. Te emplazamos para que regreses a Pasen y Lean para hablarnos de la Santa, que está ahí en el horno, está a punto de salir, ¿no? Pues sí, está iniciando su profesión, como yo digo. Está la profesión iniciando ya el paso. Va lento, pero imparable. Ya, pero es que además yo quiero que los oyentes sepan que estábamos hablando de la neurociencia de la felicidad, pero es que este libro es de misterio, de terror. ¿Cómo es esto? Sí, la gente me dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que tú pases a hablar de felicidad y de repente pases a hablar de terror, ¿no? Bueno, pues porque dentro del género de la ficción, pues es mi género, ¿no? Yo escribo novela de terror desde hace mucho tiempo, es uno de mis géneros favoritos, soy también ávida lectora de novela de terror, creo que tenemos muy buena cantera en España de escritores y bueno, estamos ahí, ¿no? En el camino y disfruto muchísimo escribiendo estas historias y creo que la gente las disfruta el doble que yo por los comentarios que luego voy recibiendo. Y bueno, estoy deseando que llegue a las librerías. ¿Cuándo sabes la fecha ya de cuándo estará en librería? La fecha oficial de lanzamiento es el 30 de octubre. 30 de octubre, bueno. Sí, está llegando. Ya está, nada, ahí. A la vuelta de la esquina. Pues nada, yo deseando leer este libro, La Santa, y nada, y emplazarte para que cuando salga vengas aquí a hablarnos de ello, si te apetece. Ahí estaré, claro, encantada. Pues muchas gracias, Mado, por estar con nosotros. Recuerden, La neurociencia de la felicidad. Factoría de autores. Bueno, pues ahora que somos un poquitín más felices después de escuchar esta entrevista, vamos a intentar serlo un poquito más, si cabe, con nuestro habitual espacio Factoría de Autores. Los habituales de Pasen y Lean saben que este es el momento en el que nuestros profesores especializados en literatura creativa nos dan unas pautas para enfrentarnos sin temor a la página en blanco. Hoy va a estar con nosotros Concha Perea, ya saben ustedes, escritora y codirectora de Factoría de Autores. Les recuerdo, si
si quieren visitar la página www.factoriadautores.com, en la cual no solamente van a encontrar estos talleres de creación literaria dirigidos por gente de la talla de Teo Palacios, la propia Concha Perea, Juan Ramón Viedma, en fin, un sinfín de autores destacados, sino que también pueden encontrar servicios editoriales, correcciones, en fin, tienen un montón de cosas relacionadas con el mundo editorial, con la literatura, que yo creo que les puede resultar muy interesante. Buenas tardes, Concha, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a seguir hablando. La semana pasada estuvimos hablando de narradores, bueno, la semana pasada no, la anterior. Sí. Que estuvimos en ESIA. Sí. El tema es que vamos a seguir hablando de narradores. Narradores, vale, a mí me parece bien, porque los narradores son muy importantes. Saber lo que estuvimos hablando el otro día, que al final decidir cuál es el narrador que va a llevarnos de la mano por la historia es fundamental para que el lector se sienta atrapado con nuestra historia. Exactamente. Bien. Ya decíamos el otro día que, bueno, dos de los narradores más famosos son los de primera persona, tercera persona. Eso es el narrador según la persona que vayas a utilizar, pero también podemos hablar del narrador según el conocimiento que tiene de la historia que va a narrar. Por ejemplo, está el narrador omnisciente, sí, el narrador equisciente, vale, y el narrador deficiente. Vale. Que esto suena raro, pero ahora explicamos de qué va. Venga. Como estábamos diciendo, esto depende de lo que sepa el narrador de la historia que está contando. Como su nombre indica, más o menos, el narrador omnisciente es el narrador que lo conoce todo, sabe todo lo que está pasando en la historia, conoce a todos los personajes, es capaz incluso de decirnos lo que están pensando, puede decir lo que hicieron en el pasado, lo que van a hacer en el futuro. Es un narrador Dios. Narrador Dios. Vale. Sí, a mí me gusta mucho lo del narrador Dios. Sí, eso va mucho con tu personalidad, es verdad, sí. A mí lo del narrador Dios me gusta mucho. Sí, a mí también. Entonces, bueno, pues normalmente este narrador suele estar en tercera persona, pero bueno, yo los he visto incluso narradores bastante omniscientes en primera persona. Un caso interesante sería La ladrona de libros, que ahora está muy de moda, ¿no? Ese sería... La ladrona de libros, el narrador es la muerte, y claro, ella sabe perfectamente qué va a pasar, qué va a ocurrir, quién va a morir, quién va a vivir, y de hecho de vez en cuando te lo dice, ¿no? Te dice, ¡ay! El nombre del personaje, no vamos a hacer spoiler. ¡Qué penita me dio! ¿Cómo me acuerdo del día que me lo tuve que llevar porque lo cogí de la mano? Y... Claro. Interesante, ¿eh? Sí, muy interesante. ¿No te habías leído La ladrona de libros, Nerea? No me lo he leído, me lo estás destripando ahora mismo, pero bueno, yo lo asumo con estoicismo. Pues es un libro que desde el punto de vista de los narradores es interesante. Muy bien. Este libro sería un omnisciente, un narrador Dios. Sí, un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo. Ser el típico narrador en tercera persona, pues tiene trozos que son narrador omnisciente en primera persona. O sea, esa narradora, la muerte, sabe qué está pensando el personaje, quién va a vivir, quién va a morir, cómo se sienten, o por lo menos pues, es capaz de adivinarlo. Y es un narrador muy interesante, ¿no? Y en vez de ser en tercera persona, como suele ocurrir siempre, pues es un narrador en primera. Pero vamos, lo normal es encontrar el narrador omnisciente en tercera persona. Normalmente, además, narra las cosas a toro pasado, o sea, es un narrador que habla de una historia que ya ha ocurrido, sí. Con lo cual, como esa historia ya ha ocurrido, es lógico que el narrador sepa todo lo que ha pasado en esa historia. Un narrador omnisciente que estuviera contando la historia, pues por ejemplo en presente, sería muchísimo más complicado de utilizar, habría que hilar muy fino y además pues como no tengamos tu historia muy bien planificada, pues puedes llegar incluso a caer en errores de trama, que otro día hablaremos de planificación, que vale. Sobre eso se podría
se podría dedicar bastante tiempo, porque tú sabes, Nerea, la gente se cree que los escritores nos sentamos delante del ordenador, la musa baja del cielo, se te sienta en el hombro, te empieza a susurrar en la orejilla y te pones a escribir como si no hubiera un mañana y ya no acabas. Eso estaría bien. Eso estaría bien, yo lo veo bien. Lo que pasa es que es verdad que eso no es lo que ocurre. Es verdad también que el narrador omnisciente es uno de los preferidos del editor, porque es el que menos conflicto le crea al autor, al editor y al lector, ¿no? Sí. Normalmente, además, si el narrador en tercera persona es el narrador estrella. Si tú eres un autor novel y quieres que publiquen tu historia, si quieres evitarte problemas, narrador omnisciente, tercera persona. Muy bien. Pero eso también es una de las claves que te puede ayudar a dar el paso a editar. El narrador que peor estaría visto sería el de segunda persona, que bueno, eso ya lo hablaremos, sí, pero en otro momento, porque ahora mismo se trata de hablar de eso, del conocimiento de la historia. Entonces, pues tenemos a este narrador que lo conoce prácticamente todo y que además puede hacer estos saltos de tiempo, puede llegar un momento en el que él te dice, y dentro de unos pocos días Manolita sabría el desenlace de su fatal destino, y te hace un cliffhanger al final del capítulo. A mí esas cosas me encantan. Tengo que leer la siguiente página tengo que saber. A mí esos trucos del destino de Manolita, ¿no? Sí, a mí esos trucos del escritor me gustan. Sí. Pero bueno, también está el otro en tercera persona, el equisciente. Exactamente. El equisciente es un narrador que normalmente conoce lo mismo que el protagonista de la historia. O sea, normalmente es una historia que se centra en un solo personaje y que a través de ese personaje te va contando la historia. No tiene por qué ser un narrador un equisciente no tiene por qué ser un narrador en primera persona, pero sí es verdad que suelen darse. Pues por ejemplo, la última vez hablábamos de Moby Dick. Moby Dick es un narrador equisciente en primera persona. Él te habla de lo que conoce él. Normalmente puede hablarte de sus propios pensamientos y puede hablarte de sus propios sentimientos porque evidentemente es él y los conoce. Incluso esto se hace cuando el narrador es equisciente, pero está en primera persona. Por ejemplo, en tercera persona, perdón. Por ejemplo, Cumbres Borrascosas es un narrador equisciente en tercera persona que siempre se basa mucho o en Catherine o en Heathcliff. Va cambiando su punto de conocimiento de un personaje a otro. Es enrevesado Cumbres Borrascosas, porque comienza contándolo alguien que ha alquilado una casa, que va a casa de un vecino, que es el vecino el que le cuenta la historia de esa familia. O sea, es como complicado ese narrador. Sí, fue una época, la época victoriana es una época en la que se experimenta mucho con narradores. Y bueno, por ejemplo, en ese punto, el punto más complicado de narración es otra vuelta de tuerca. Otra vuelta de tuerca es unos amigos que están hablando en una cabaña, el amigo le va a contar la historia de un diario que encontró, pero luego ese diario pasan a ser unas cartas transcritas que encuentra el mismo que está contando la historia, pero en fin va eso, dando una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, y llega un momento en que tú ya no sabes quién te está contando la historia y a veces incluso desde qué punto de vista se te está contando la historia, cuál es el narrador, ¿no? Te pierdes un poco. Eso es muy importante porque nosotros en nuestra historia vamos a poder cambiar de narrador. O sea, tú puedes pasar de un narrador omnisciente a un narrador equisciente, pero tienes que tener un buen motivo para hacerlo y tienes que explicar muy bien por qué haces eso, porque si no el lector se pierde y además pues te puede acusar de estar cometiendo un fallo en tu narración. Sí, y muchas veces hablaba del narrador equisciente como ese narrador que se comportaría como una cámara de vídeo, ¿no? Que simplemente está reproduciendo qué es lo que ve y qué es lo que oye. Esta cámara sería una cámara muy tramposa porque puede ver los pensamientos y los sentimientos de esa persona. De alguien concreto. Pero luego hay otro narrador que es el narrador deficiente, o como tú dices, narrador cámara en mano. Sí. El narrador cámara en mano es el que te limita a contarte solamente lo que él va viendo. No te cuenta ni siquiera los propios pensamientos del protagonista. Tú los pensamientos del protagonista no los conoces. Simplemente te basas en un punto de vista y ese punto de vista es el que te va a llevar pues a que tú, sin conocer lo que piensa o lo que siente el narrador,
te va a ir contando paso a paso cómo va transcurriendo la historia. Y claro, como es un narrador muy frío y es un narrador muy objetivo, es el lector el que tiene que sacar sus propias conclusiones de la historia. Normalmente este narrador es un narrador duro para leer, ¿eh? Y duro para escribir también, supongo, para planificar esa obra. Hombre, además este narrador es el narrador que posiblemente, a no ser que seas un genio y lo hiles muy bien, cuando se lo presentes a tu editor te va a arrugar la nariz y te va a decir, oh, esto no le gusta a la gente. Claro, eso es lo que hablábamos en otras ocasiones, que en los últimos tiempos es difícil encontrar según qué géneros, según qué narradores, según qué manera de enfrentarte a la obra. Yo recuerdo, siempre pongo el ejemplo de Pantaleón y las visitadoras, que me cuesta trabajo creer que hoy en día pues alguien lo editara, ¿no? Sí. Si no es, claro, evidentemente el autor que lo ha escrito. Bueno, o La Catedral, Conversaciones en la Catedral. Sí, son... A mí es un libro que hoy no sé si hoy se editaría. Sí, no, es complicado. Es un libro complicado. Pero bueno, hay una cosa que también tenemos que dejarle claro a la gente, y es que no hay un narrador perfecto y tú no debes agarrarte a un narrador pensando que ese narrador te va a dar más posibilidades de publicar que otro, porque aquí lo importante es que tu historia salga bien y que tú estés cómodo con la historia que quieres contar. Yo pongo siempre el ejemplo de que en literatura fantástica siempre se dice que el narrador de literatura fantástica es el omnisciente en tercera persona. Sí. Y que una historia de literatura fantástica que no esté en omnisciente primera persona no va a ninguna parte. Bueno, pues ahí está Patrick Rufus con su serie del asesino de reyes, que está en primera persona. Sí, o sea que esto no es un estándar ni una norma fija. Uno debe de... Yo creo que lo ideal es no hacer cambios de narrador, por ejemplo, por hacer el doble salto mortal con pirueta para que veas, para lucimiento del autor, sino que yo creo que debe de ser algo que tiene que tener una razón para hacerse, ¿no? Alguien debe utilizar un tipo de narrador concreto porque esa historia pide ese tipo de narrador, ¿no? Y de esa manera vas a sacar todo el jugo de esa historia que tienes en la cabeza. Yo es que creo que a la hora de tú elegir un narrador, igual que esto es muy importante para todo lo que escribes, es que seas honesto contigo mismo. Sí. ¿Qué te apetece escribir? ¿Cómo lo quieres contar? ¿Quieres complicarte la vida? ¿Quieres usar muchos recursos estilísticos? ¿Quieres tener una prosa recargada o una prosa muy estudiada y quieres trabajar mucho? ¿O prefieres escribir una cosa más fluida, más libre? ¿Cómo crees que lo vas a escribir mejor? Y qué es, o sea, aquí lo importante es no pienses en tu editor, no pienses en los libros que vas a vender, que eso es una lotería absoluta. No pienses en a dónde vas a llegar con ese libro. Primero escríbelo y escríbelo como tú quieras. Perfecto. Este consejo nos viene fenomenal. Entonces, hoy hemos hablado de narrador en tercera persona, narrador omnisciente, narrador equisciente y narrador deficiente. Yo, como siempre os digo, si os apetece y queréis practicar con nosotros, podéis utilizar o tener un relato que no fuera muy extenso e intentar jugar con los tres narradores y ver cuál es el que os apetece más. Os recuerdo que este espacio Factoría de Autores, patrocinado por Factoría de Autores, está este lugar, este portal de internet en el cual podéis encontrar todo lo que necesita el escritor. Concha, muchas gracias por estar un día más con nosotros, gracias por tus consejos y a escribir. Nada, la semana que viene os dejo a Teo, que ya os contará también cositas. Eso, también nos contará cosas para llegar a ser un gran escritor. Gracias, Concha. A ti, Nerea, un beso. Y ahora les voy a recomendar que tomen lápiz y papel, sobre todo aquellos que quieran presentar alguno de sus relatos a los certámenes de creación literaria que ahora mismo están en vigencia. He dado un poquito de espacio, un poquito de tiempo. Voy a hablar de los certámenes que se tendrían que entregar los relatos o las novelas o las obras antes del 30 de este mes.
El primero es el certamen de relato corto Eugenio Carvajal. Como os digo, el 30 de este mes sería el último día en el que se podría entregar. El premio son 1.500 euros y está abierto a la gente muy jovencita, gente que tenga entre los 18 y los 30 años. Lo convoca la Concejalía de Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Mieres. Podrán participar, como decía, todas las personas que lo deseen, cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y los 30 años, y no importa la nacionalidad, a excepción de quien hayan resultado ganadores en alguna de las 5 últimas ediciones de este mismo certamen. Podrán concurrir al certamen trabajos que estén escritos en español, que sean originales y que no hayan sido publicados ni en papel ni en internet, y además tampoco han podido ser premiados en ningún otro concurso literario. Ya lo saben, si quieren participar, consulten las bases completas en la página del Ayuntamiento de Mieres, www.ayto-mieres.es. También tenemos la convocatoria de edición de los premios Tiflos de poesía, relato y novela. También el día 30 de este mes es el último día para entregar estos relatos, poesías o novelas. Los premios en conjunto serán 17.000 euros en premios para estos 3 géneros. Está abierto para escritores de cualquier país mayores de 18 años y la entidad convocante es la ONCE. Habrá un premio de poesía, como os decía, que estará galardonado con 10.000 euros, un premio de cuento con otros 10.000 euros y un premio de novela de 17.000 euros. Además, los escritores con discapacidad visual acreditada podrán obtener los siguientes premios no divisibles, pero sí acumulables en el mismo género a los anteriores. El primer premio especial de poesía, de cuento y de novela, 5.000 euros y diploma para cada género. Y segundo premio especial de poesía, de cuento y de novela, 2.500 euros y diploma para cada género. Como les decía, la entidad convocante es la ONCE, así que se pueden dirigir a su página web para ver las bases completas. También tenemos el premio Biblioteca Breve 2015. El género es la novela, el premio son 30.000 euros más la edición y no tiene restricciones en cuanto a las personas que deben presentarse. La entidad convocante es Seix Barral y podrán optar a este premio novelas inéditas escritas en cualquier lengua del Estado español, siempre y cuando sean presentadas en este idioma. En su caso, Seix Barral reembolsará al autor de la obra ganadora los costes generados por la traducción al español. No podrán presentarse las obras de aquellos autores que hubiesen fallecido antes de anunciarse la convocatoria, y las obras presentadas deben de tener una extensión mínima de 150 páginas en tamaño DIN A4. Como les digo, si se quieren informar bien de este premio Biblioteca Breve, en www.planetadelibros.com o www.seix-altobarral.es. Y antes de que vayamos a despedirnos, también les quiero hacer un pequeño repaso de esta agenda cultural de la semana, en la que les voy a hablar de 2 actos en los que voy a intervenir y en los que desde luego espero que ustedes quieran participar conmigo. Estaré encantada de encontrarme con todo aquel que se quiera acercar a estos eventos que les voy a contar ahora mismo. Me encontraré con los lectores de la novela Ars Mágica el día 27, este próximo lunes, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal San José de la Rinconada. Está en la calle Luis de Góngora, sin número, en la Rinconada, en Sevilla. Recuerden, la Biblioteca Municipal, todos aquellos lectores de Ars Mágica o los que nos hayan leído Ars Mágica y se quieran acercar por allí para escucharme hablar de esta obra. Será el día 27, el lunes próximo, a las 7 de la tarde. También tengo otro encuentro muy cerquita también del día 27, será el día 29, miércoles,
será con el Molino de la Pólvora, que organiza tertulias llamadas Ganas de Hablar, que tienen lugar en los salones del Hotel Inglaterra. Será a las 8 de la tarde y allí, bueno, pues les hablaré sobre el tema Sevilla en mi obra, precisamente la novela El elefante de marfil o El país de las mariposas tiene como telón de fondo pues la novela y la ciudad, bueno, pues una de las ciudades más bonitas del mundo. Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo, que es Sevilla. Así que hablaremos de la ciudad, hablaremos de literatura, todo ello en los salones del Hotel Inglaterra el miércoles día 29 a las 8 de la tarde. Y nada más. Muchas gracias una vez más por acompañarnos a nosotros. Les recuerdo que si desean escuchar de nuevo este programa, así como el resto de programas emitidos de Pasen y Lean, podrán hacerlo entrando en mi canal de YouTube, el canal Nerea Riesco, entrando en la página web www.nereariesco.com. No se olviden leer, ya lo saben. Les espero la próxima semana.